¿por qué Irán de pronto se sienta a conversar? Porque Trump hizo esta cuestión desconcertante ante todo el mundo, que fue decir, no, nosotros estamos bloqueando el estrecho. No se entiende nada. Y los barcos iraníes tampoco van a salir. Y eso no solo es un problema porque Irán no puede vender su petróleo, que es lo que le preocupa a los chinos. 15% del petróleo que ocupa China viene de Irán. El problema es que Irán necesita sacar su petróleo porque no tiene una capacidad infinita de almacenarlo. Esa capacidad, de hecho, alguien leí que la tenía calculada, se le acaba esta semana. A partir de ese minuto, piensa tú que ellos producen 1,5 millones de barriles al día, tienen que empezar a cerrar pozos, tienen que suspender la producción porque no tienen físicamente qué hacer con ese petróleo, y en el momento que empieza la paralización de petróleo, de la producción, perdón, le empieza a pasar a Irán, que ve el futuro de esos pozos amenazados. Estamos hablando de pozos que tienen décadas de funcionamiento, en que si pierden estos niveles de presión compatibles con la producción de petróleo, la capacidad de recuperarlo es complicadísimo. Entonces hoy día Irán ve amenazada su capacidad de producir, no la próxima semana, sino que durante meses o a lo mejor años, con un daño profundísimo que puede terminar de agudizar y ser el factor que finalmente desestabilice políticamente el régimen. Piensa tú que en Irán hoy día tienen niveles de inflación cercanos al 50%. Y claro, reprimieron brutalmente a la oposición, y uno supone que por tanto tienen esta cuestión como irreversible de muchos regímenes totalitarios, pero que están siempre expuestos a esos momentos casi mágicos que nadie puede prever, en que se produce una pérdida de credibilidad en el soporte dictatorial, que hace que la cuestión caiga como un castillo de naipes. Se rumorea que hay una puerta abierta para cruzar a Alemania Federal, desde Alemania Oriental, y se desvaneció simbólicamente el muro y la RDA. Entonces, la amenaza que hoy día enfrenta Irán es nueva, se la puso en la mesa Trump, porque aquí, si tú te das cuenta, hay mucha especulación de que Trump deliberadamente usa lo que se le atribuía en tiempos de Kissinger a Nixon, que era la teoría del loco. Supuestamente, que la hemos escuchado mucho en las discusiones. Supuestamente Nixon le decía a Kissinger, vaya usted y dígales que yo soy un loco, para que usted pueda negociar cosas razonables, y yo me voy a comportar como un loco para que los otros se lo tomen usted en serio y puedan negociar mejor. Bueno, hay muchas de las cosas que Trump dice o hace que se pueden explicar de esa manera. El punto es que al frente resultó que habían locos peores, unos personajes que resultaron bastante impredecibles. Igual de locos. Y decidieron hundirse a lo Titanic disparándole a todo el barrio, lo que produjo una zozobra. Es un escenario para el que no estaba nadie preparado. Y a ese escenario es que Trump le hace esta intervención y dice, no, compadre, el que tiene bloqueado el estrecho ahora soy yo, y no va a salir su petróleo, y con eso usted pierde el 25% de los ingresos fiscales de Irán provienen de las exportaciones de petróleo. Se le cae su socio chino, que se muere sin su petróleo. Entonces te rebarajó el naipe, pero en términos que tienen una característica adicional. En la época de la Guerra Fría, de balance nuclear, se acuñó esta expresión de MAD, que además es sinónimo de locura, de loco, que es Mutual Assured Destruction, destrucción mutua asegurada, como el principal incentivo para mantener la paz. ¿Quién aprieta el botón primero? Que en la época más como nuclear también se llegaba a unos que nadie podía disparar porque era... si disparabas y matabas, pero te morías y tú quedamos en también. cero al final. ¿Qué es lo que pasó en la crisis de los misiles? Claro. ¿Quién aprieta el botón? Hoy día hay un poco esa dinámica, porque por un lado Trump, si les cierra la capacidad de producir y exportar a Irán, los ahoga, pero crea una condición económica mundial que probablemente a Trump le cueste la elección en noviembre. Claro, se ahogue él. Entonces juega para los dos lados, pero yo creo que si tú hoy día tuvieses que, yo creo que apostar en estas cosas es una frivolidad y un error, pero si tú tuvieras que hacer intelectualmente una predicción de lo que va a pasar, creo que la cancha y los incentivos hoy día están puestos para que haya un acuerdo
porque el daño para Irán pasó a ser existencial. Ya no es si se queda o no con su uranio enriquecido o con su programa balístico. La pregunta es si quiebran o no quiebran.